Hola amigos, hoy vamos a preparar un risotto de verduras, un plato italiano que está delicioso. Lo primero que vamos a hacer es preparar la col lombarda. La vamos a cocinar a baja temperatura. Es la mejor manera para poder conservar todas sus propiedades. Si no tenéis máquina de baja temperatura, también la podéis cocer del modo tradicional. Lo primero que vamos a hacer es cortarla en trozos grandes, que queden más o menos parejos. Siempre que estamos trabajando con verduras es muy importante lavarla bien. Una vez que ya está lavada, la secaremos. Le echaremos sal. Cogeremos nuestra bolsa de vacío y la echaremos dentro. Y le pondremos aceite de oliva. También podéis utilizar aceite neutro o de girasol, pero dará mucho mejor sabor un aceite de oliva. Yo para sellarlo estoy utilizando una envasadora de campana, aunque también podréis utilizar una doméstica. Tenéis que tener cuidado de que el aceite no se salga por la bolsa porque si no, no cerrará bien. Solo queda ponerla en nuestra máquina de baja temperatura. La temperatura que vamos a poner en nuestro runner es de 88 grados y estará 2 horas. Es muy importante que no echemos la bolsa de vacío en el agua hasta que no esté la temperatura correcta. Una vez que han pasado las 2 horas, prepararemos un baño con agua y hielo para temperar nuestra elaboración. Así evitaremos que se nos pueda fermentar. Una vez que se haya batido, es decir, que esté ya fría, podremos guardarla en la nevera hasta su uso. Mientras que se enfría, vamos a preparar un caldo de verdura. Para ello vamos a utilizar apio, cebolla, zanahoria y puerro. Lo cortaremos a grosso modo. Pondremos en el fuego una olla con agua y sal. Sin darle temperatura, echaremos toda nuestra verdura, la cebolla, el apio, el puerro, la zanahoria, y lo dejaremos que hierva aproximadamente sobre unos 40 minutos. Una vez que ya ha pasado ese tiempo, lo colaremos para que nos quede un caldo totalmente limpio. Y lo reservamos. Una vez que ya tenemos nuestro caldo, cogeremos nuestra col lombarda y en un robot de cocina la echaremos. Para que lo triture bien, nos ayudaremos un poco con el caldo de verdura que tenemos. Es decir, echaremos nuestra col lombarda y echaremos aproximadamente unos 200 mililitros del caldo de verdura que tenemos preparado. Esto lo que hará es facilitar el triturado y que nos quede con una textura muy sedosa. Una vez que lo hemos triturado, vamos a pasar a colarlo. Con esto conseguiremos una crema muy fina. Y las reservaremos para más adelante. Vamos a comenzar a hacer la verdura de la guarnición. Para ello vamos a utilizar brócoli, calabacín, calabaza y coliflor. La vamos a cortar en trozos no muy grandes. Acordaros que siempre es muy importante lavar bien la verdura. Mientras más parejo hagáis el corte, después quedará más bonito el plato. Yo he utilizado estas verduras, pero pensad que vosotros podéis poner las verduras que queráis. Una vez que ya tenemos nuestra verdura preparada, pondremos un cazo en el fuego, le echaremos agua y sal y esperaremos a que hierva. Haremos nuestra verdura de guarnición. A mí me gusta que queden ardentes. Ahora, vosotros cocerla al punto que os guste. Para cortar siempre la cocción de una verdura que hemos hervido, pondremos un baño con agua y hielo y la introduciremos. Seguidamente pondremos la otra verdura y haremos lo mismo. Una vez que ya esté cocida la verdura de guarnición, podemos empezar a preparar nuestro arroz. Si te está gustando este vídeo, dale un like y suscríbete, así nos ayudará a poder crear más vídeos. Si queréis que haga la receta de algún plato en especial, dejádmelo en los comentarios. El siguiente paso es cocer el arroz. Vamos a coger una cebolla morada, la vamos a cortar en brunoise, es decir, en trocitos pequeños. En una olla la pondremos con un poquito de aceite y la rehogaremos. Una vez que la tenemos rehogada, echaremos nuestro arroz
poco de sal y lo rehogaremos. Así lo que haremos es cerrar el poro del arroz. Una vez que ha pasado 2 o 3 minutos, le echaremos media copa de vino blanco y dejaremos que hierva para que consuma el alcohol. Lo moveremos de vez en cuando para que no se nos pegue. Una vez que se ha consumido el alcohol del vino blanco, le echaremos nuestro puré de col lombarda. Lo moveremos bien para que se integre. Añadiremos también medio vaso de caldo de verdura. El secreto para hacer un buen risotto es ir echando poco a poco el líquido, según lo vaya necesitando, e ir moviéndolo para que el arroz suelte todo su almidón. De esta manera conseguiremos un risotto muy cremoso. Una vez que el arroz esté listo, lo sacaremos del fuego y es el momento de mantecarlo. Para esto solo necesitamos un trozo de mantequilla y queso rallado parmesano. Lo pondremos dentro de la olla y lo moveremos constantemente hasta que se creme. No te puedes quedar seco. Si ves que al moverlo está un poco seco, le añadiremos un poquito de caldo de verdura hasta que nos coja la textura ideal. Una vez que esté listo, vamos a poner una sartén en el fuego, un trocito de mantequilla, la verdura de nuestra guarnición, sal y un poquito de pimienta, y lo vamos a saltear. Y ya está listo para poder emplatar. Yo estoy utilizando un timbal en el plato para que quede con su forma redonda y así nos quedará mucho más bonito. Ahora pondremos nuestras verduras encima de nuestro arroz. Decoraré con un par de florecitas. Espero que os haya gustado este plato. Todas las semanas seguiremos subiendo recetas. No te olvides de suscribirte, darle un like y déjame un comentario.